¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a este evento, que es la gala de cierre y entrega de premios del noveno certamen Microrrelato Juvenil y Relatarte. Bueno, primero, muchísimas gracias a todas las artistas jóvenes que habéis escrito vuestros relatos, que están fenomenal. He tenido la suerte de leerlos todos y la verdad es que están muy bien. Y nada, este año, como la temática era la vida en las redes sociales, nos pareció una temática pues como muy interesante, que está como muy a la orden del día ahora con la nueva propuesta de ley y demás. Pues se me ocurrió hacer como una charla coloquio pequeña con distintas profesionales que ahora presentaré, para que nos cuenten un poco, pues tanto a las jóvenes como a las familias, como a otras profesionales, un poco pues su visión desde su ámbito profesional y que tuviera... ¡Uy! La música. Vale. Parece que llevo un pinganillo de verdad, sí. Pero no. Ha sido casualidad. Vale, y entonces pues nada, tenemos por un lado a Verónica Ontecillas y Roberto Cortés, que son profesionales de la psicología y ambos coach educativos, entonces van a contar un poco desde su ámbito psicosocial cómo está la juventud con respecto a las redes sociales. A Montserrat Cortés, García y Cortés, vale, perdón, que es profesora docente de secundaria, que también está muy en contacto todos los días con la juventud, para que nos cuente un poco también cómo se está viviendo esto. Y a Juan Carlos González y Miguel Sancho. Vale, que son agentes de la policía local aquí en San Fernando, adscritos ambos a la unidad de familias y menores, que también nos van a contar un poco desde el ámbito más jurídico de protección ilegal, pues consecuencias y todo esto, cómo se mueve también en redes sociales y cómo lo abordan desde su campo profesional, ¿vale? Y bueno, las jóvenes, que también son son las protagonistas principales de este microrrelato, o sea, de este certamen de microrrelato, que han expuesto lo que pensaban sobre las redes sociales en sus relatos, y también tenéis ahí que hemos estado yendo a hacer promoción del certamen y a escuchar un poco qué decía la juventud a los institutos de San Fernando de Henares, y ahí han dejado un poco, por si queréis después verlo, qué opinaban ellas sobre las redes sociales, ¿no? Así que bueno, pues nada, la charla coloquio van a empezar las psicólogas, ¿vale? Verónica y Roberto, hablando un poco, contándonos, después Montserrat y después cerráis vosotros si os parece. Y al final, pues si queréis, hacemos una ronda de dudas y preguntas, por si queréis, si os ha quedado algo en el tintero, y después será la entrega de premios, ¿vale? Muy bien. Vale. Voy a poner esto, ¿verdad, Verónica? Sí. Vale. Muy bien, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, felicitar a las jóvenes que han escrito, los jóvenes, por esos relatos que de verdad os admiramos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, mi nombre es Verónica Ontecillas, soy del pueblo de hace 42 años, y mi compañero Roberto Cortés, y tenemos Educadores Conscientes, que es una comunidad educativa donde queremos fomentar una educación de manera cuidada, cuidar a las familias, ¿no? Ese cargo, todo lo que lleváis. También, además, a los adolescentes. Nos encanta la figura de los adolescentes, ya que es ese momento de pasar de niño a adulto, ¿no? Y esa etapa es tan importante, ¿no?, para poder gestionar, ver, hacer. Y además vamos un poquito más allá, que son los docentes. El docente siempre es la parte el primer eslabón de la cadena educativa, y si no están bien ellos, no van a estar. Pero hoy toca a las familias y a vosotras, las jóvenes. ¿Qué hacemos en esta comunidad? Fomentamos tanto el bienestar y cuidamos ese malestar, eso que ocurre en las aulas, que ocurre a los jóvenes en esa etapa tan crucial. Y de ahí era acompañaros hoy en este relato enfocado a las redes sociales. En la actualidad estamos viendo muchas cosas y nos gustaría, bueno, Roberto, quiero que cuentes, ¿no?, cómo hemos estado investigando sobre qué pasa en la juventud, esos adolescentes. Sí, gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que es un gustazo, y dar las gracias también al Ayuntamiento de San Fernando de Henares por esta oportunidad de compartir este momento con vosotras y con vosotros. La verdad que, ¿qué relación, comentaba Vero, qué relación tienen los jóvenes y las redes sociales? Nosotros lo vemos a diario en las familias.
con los jóvenes, esa conexión continua con el móvil. Y para responder a esta pregunta que me acaba de hacer Vero, quería lanzaros a vosotros otra pregunta. ¿Cuántas veces habéis mirado hoy el móvil sin ser conscientes de que lo estabais haciendo? Pierdo la cuenta. Muchas veces. Para que pierdan la cuenta ahí. Fijaros, el impacto que puede tener el móvil muchas veces simplemente sin que exista ninguna notificación de abrirlo y de ver qué está pasando o de ir a hacer algo y decir, no sé para qué había cogido el móvil. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Había cogido el móvil y no sé muy bien ni para qué lo he cogido. El smartphone, las redes sociales están conectando mucho con nosotros y es como que están siendo parte de... Ya no es una aplicación, sino que es algo ya, un vínculo emocional, y tenemos que ser conscientes de cuando el móvil es quien nos dirige a nosotros o somos nosotros quien elegimos coger el smartphone. ¿Queréis saber la cifra de cuántas veces cogemos el móvil al cabo del día, de media? Estudios científicos. Estudios científicos de media. Entre 80 y 120 veces al día, este simple gesto. Y entre los adolescentes, esta cifra supera los 200 veces. Entonces, tenemos sobre la mesa un escenario que sí, es complejo, es un desafío, un reto, y nosotros lo vemos en las sesiones uno a uno que tenemos en el día a día con nuestros pacientes. Y al final es importante sostenerlo, acompañarlo y ver hasta qué punto es la red social la que nos está dirigiendo, porque es muy bonito el like, ¿no? Nosotros también lo tenemos ahí como... porque es esa dopamina, esas endorfinas, ese caramelito fácil, ese like, ¿no? Ay, a ver si me han dado un like a la foto. Pero eso es lo fácil. Lo difícil es buscar el like en esa conexión humana con el otro, con un abrazo, con el vamos a quedar y vernos más allá de una pantalla, ¿no? Del vínculo digital. Entonces, estos datos que os arrojamos ahora es para que tomemos conciencia de que las redes sociales sí, están bien, pueden ser un vehículo, pero que seamos conscientes de hasta qué punto es la red social quien nos dirige a nosotros o somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? Porque el like, ese simple like, antes hemos pasado, y eso lo hemos comentado muchas veces, hemos pasado de necesito gustar a necesito esa aprobación del otro, y si no tengo ese like, ya no me siento tan bien. ¿Qué pasa con esto? Entonces, todo eso lo analizamos mucho en las sesiones y desde educadores conscientes, ¿no? Entonces... Así es, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? Que hay ese like es necesario. Si no me dan el like, a nivel emocional, a nivel psicológico, lo que hay un impacto en autoestima. Tenemos una generación con primero, ansiedad de todo lo queremos para allá, todo queremos ese like, si no me lo dan no valgo. O sea, es un reconocimiento constante. Por tanto, estos reconocimientos hay que darlos de otra manera. ¿Cómo sería decir, bien chicos, habéis hecho esto bien? ¿No? Como se está haciendo hoy, se les está haciendo un reconocimiento, pero no estamos acostumbrados. La generación ansiosa quiere todo de ya, ahora, y si es antes de ayer mejor que hoy, ¿no? Y eso fustiga la autoestima. Hay problemas en las relaciones, comunicaciones, la compatibilidad y además la comparación. La comparación cuando vemos de, ay, fíjate, esa influencer, donde tenemos un aspecto, quiero parecerme a la influencer de tal de cual. ¿Qué está ocurriendo? Porque detrás de todo esto, no me quiero alargar, porque sí que es verdad que hay muchos estudios, hablan de anorexias, hablan de problemas psicológicos y salud mental. Por tanto, hay que tomar conciencia desde, esto es un arma de doble filo, pero sí que funciona, como decía Roberto, sí, pero hay que saber que no nos puede controlar, porque puede ser perjudicial tanto para los jóvenes, para los adultos también, pero los jóvenes también es importante. Y en el aula, eso, restringir las móviles, las tablets y todo, es importante, pero simplemente por dar un giro y aprender desde algo que es importante para gestionar esta emoción, para que no haya comparativa, para que esos adolescentes no vengan diciendo, es que no valgo, es que me siento gorda, es que me siento feo, es que fíjate, ¿qué hay ahí? Pues ahí es donde nosotros queremos esa parte de acompañar. ¿Y cómo lo podemos estar haciendo? Nosotros traemos, bueno, igual que traemos esos datos, también traemos algo de soluciones. Desde las familias os invitamos a que hagáis espacios de seguridad psicológica.
la seguridad psicológica lo que funciona es crear alianzas, las reglas de juego de toda la mesa, de juegos de mesa, ¿no?, que hemos jugado todos, de ¿qué hay aquí? Bueno, los adolescentes, a mí me lo dijeron hace años, estamos cansados de escuchar lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Por eso necesitamos las redes. Y de ahí fue algo como a mí me impactó, porque es donde nos podemos expresar. Y quieren que los padres, los docentes, se les tomen conciencia, que se les escuche, que la opinión entre, ¿no? Entonces vamos desde las familias a hacer esas reglas del juego de, mira, si estamos usando una hora móvil, puedes tener, o si estás haciendo estos deberes, puedes usar estas redes sociales, pues este tiempo. Y crear esas redes, para crear ese espacio, para compartir, para saber lo que les pasa a nuestros jóvenes. Porque muchas veces nos enteramos las cosas por las redes, cuando tienen un problema. Entonces, ¿cómo lo haríamos, Robert? Pues ahí, claro, es muy interesante, ¿no?, la parte de la seguridad y crear esos círculos, esas alianzas, como comentaba Ibero, esas alianzas, esos vínculos, y sobre todo escuchando mucho, escuchar empáticamente a la persona, sostener esos silencios del adolescente también, del joven, arroparle, no juzgarle a la primera de cambio, sino arropar esa emoción que pueda tener en ese momento, ¿no? Entonces hay muchas herramientas, se pueden hacer muchas cosas, sobre todo que os vayáis hoy de aquí sabiendo que hay mucha solución al problema que parece que está conviviendo con nosotros, esta epidemia de la sobreexcitación informativa que tenemos a través de las redes sociales, ¿vale? Así que es un poco lo que queríamos contaros, ¿no? Y sí que traeros ese recurso. Generación Ansiosa es un libro que es muy interesante que se pueda leer. Sí. Y luego hay diferentes documentales de redes diferentes para que podáis ver en redes sociales qué hay ahí. Estaban en Netflix el dilema de las redes, la ansiedad, la autoestima, el programa 1 detrás del feed, ¿no? Todos estos recursos son muy interesantes que los conozcamos de primera mano. Así que, y de todas formas, cualquier cosa nos podéis escribir porque siempre estamos encantados de escucharos, de ver, de compartir. Los adolescentes que tenemos al final también nos podéis preguntar, que también somos muy aliados de vosotros. Yo tengo 2 sobrinos de vuestra edad y yo soy la tía que salía con ellos, así que siempre intento hacer esa parte, o sea que gracias. Sobre todo saber eso, ¿no? Que siempre, a pesar de todo, cuando penséis que está todo perdido, que no hay solución a algo, que levantéis la mano porque alguien va a estar al otro lado para escucharos. Y desde Educadores Conscientes tenéis una puerta maravillosa para poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Verónica y Roberto. Vamos con Montserrat, ¿te parece? Bueno, en mi caso lo primero, agradecer este espacio, ¿no?, que se ha creado para poder compartir desde diversos puntos de vista, desde diferentes profesiones y profesionales, pues todo lo relativo a jóvenes, redes sociales, que me parece algo maravilloso y que, bueno, tendríamos que hacer como con más frecuencia, más, ¿no?, encuentros, sí, más encuentros de este tipo para poder llegar a la mayor cantidad posible de gente. Bueno, en mi caso he recopilado una serie de datos que me parecen importantes para crear conciencia de todo esto que estamos comentando. Hablaré también desde mi punto de vista de lo que me encuentro como docente en el instituto. Yo soy profesora de Biología y Geología, de bachillerato y de educación secundaria obligatoria, y bueno, pues ahí también tenemos muchas cositas que ver y que poder levantar la mano, ¿no?, para poder ayudaros con todo esto de las redes sociales. Y después unos recursos ya para las familias también, y para los adolescentes, como no, pero para las familias que tengan algún sitio donde agarrarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues fijaos que estamos frente a un 94% de los jóvenes que utilizan las redes sociales a diario, ¿vale? Es una cifra muy elevada, como decían también mis compañeros. Estamos hiperconectados. Los jóvenes principalmente, ¿vale? Estamos hablando en un estudio que se hizo entre jóvenes de 14 y 24 años, están hiperestimulados, reciben una cantidad de estímulos tremenda y además más del 50% de ellos tienen más de 250 contactos. ¿Con quién están contactando nuestros jóvenes a día de hoy? Esto no lo podemos controlar, se nos escapa muchas veces de las manos, ¿no? Y cuando hablamos de amigos, así en general, siempre decimos, los buenos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Pues 250 contactos
¿Esto es necesario? Bueno, habrá que supervisar, ¿no? Como padres o como educadores. Y muchos de ellos, también la mitad, dejan de lado por atender a las redes sociales actividades diarias importantes. Muchos de ellos tienen problemas en los estudios, los dejan aparte, problemas con la alimentación, desarrollan otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria, en la que luego pues tenemos que incidir y abordarlo desde diversos profesionales. Dejan a un lado la lectura, la naturaleza, tienen problemas de sueño, no se relacionan de cara a cara con sus amigos, con sus compañeros. Todo esto tenemos que tratar de frenar, ¿vale? Y como decíamos, el 55,4% de los casos en el estudio que estoy comentando miran constantemente el teléfono. Me cuadra perfectamente con las citas que dabais, gracias compañeros, ¿vale? Además de todos los chicos que utilizan las redes sociales, en este estudio se refleja que el 43% de los jóvenes entre 14 y 24 años alguna vez han tenido que pedir ayuda o consejo. Y cuando han pedido ayuda, ¿a quién lo han hecho? Pues aproximadamente 1 de cada 10 a sus profesores, 3 de cada 10 a los padres y el resto a los amigos o conocidos. ¿Están pidiendo ayuda realmente a quien les puede ayudar? Porque sus amigos al final van a ser bueno, pues, personas de su misma edad que igual no tienen todos los recursos ni las capacidades suficientes para poderlo abordar de la mejor manera posible. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a pensar, ¿no?, la importancia de la familia, del profesorado, esa cercanía que comentaba Vero con los adolescentes, es fundamental. Tenemos que ser aliados suyos y no estar siempre como en la barrera opuesta, ¿no? Esto es importante también. Se hizo otro estudio, un estudio muy importante que llevó a cabo la Universidad Rey Juan Carlos junto con la Universidad Pontificia de Comillas, que se realizó aquí en Madrid en el Colegio Gredos San Diego Moratalá, un colegio concertado, con 700 alumnos. Y en este caso se vio que en las edades más vulnerables de los adolescentes en relación con las redes sociales estaban entre los 14 y los 16 años. Muy importante, el 50% de estos 700 alumnos manifestaban sentimientos de inseguridad cuando dejaban de tener acceso a Internet. ¿Qué es eso de irse de vacaciones y llegar a un sitio que no tiene wifi o que se desbordan, ¿vale? Se desbordan los adolescentes. Pues en el 50% de los casos de estos alumnos ocurría esto. El 98,5% reconocían además una necesidad imperante, imperiosa de permanecer constantemente conectados. El 60% reconocen que perdían horas de sueño y tan solo un 3,85% de los 700 no utilizaban las redes sociales. Las redes sociales, no estamos diciendo con esto que no haya que usarlas, las redes sociales hay que usarlas, pero hay que saber utilizarlas y para eso estamos aquí, educadores, profesionales y restos de acompañantes, ¿vale? ¿Cómo han ido evolucionando las redes sociales en el mundo de los adolescentes? Bueno, pues se ve principalmente un paso importante desde alumnado de primaria que lo utilizan simplemente pues como un uso audiovisual pasivo, suelen utilizar principalmente vídeos de YouTube para buscar información, divertirse, pero es meramente pasivo, no buscan ellos información. Y va evolucionando pues, a partir de la educación secundaria, a partir de los 12 años, cuando ya entran en el instituto, va evolucionando, empiezan a tener más uso de TikTok y otro tipo de plataformas como puede ser Instagram, ¿vale? Buscando ya pues, unos entornos más interactivos, donde aumenta el número de contactos con otras personas, ¿no? Hasta llegar a estos 250 que comentábamos antes, de cada uno de los usuarios. ¿Dónde está el peligro en todo esto? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta diferentes variables. Tendremos que ver, por un lado, la cantidad de tiempo que están utilizando nuestros jóvenes estas redes sociales, con qué frecuencia y con qué fin, ¿no? Qué uso le van a dar a esas redes sociales. Dependiendo de cómo lo estén utilizando, pues podemos llegar a concluir pues, que están teniendo un uso adecuado. ¿Cuándo sabemos que lo están utilizando de manera adecuada? Pues principalmente cuando las responsabilidades diarias se están llevando a cabo. En el momento que ya no son capaces de cumplir con sus responsabilidades, empiezan a dejar de lado actividades académicas, salidas con amigos,
se empiezan a estropear las relaciones con la familia en general. Ahí ya tenemos que plantearnos que estamos ante un abuso de estas redes sociales. Tendríamos que empezar a valorarlo. Esto ya supone unas consecuencias negativas. Y ya hablaríamos de adicción pues en el momento en el que aparecen síntomas como tolerancia, cada vez necesitan más tiempo para encontrar esa satisfacción, esa dopamina que comentaba antes Roberto, ¿no? O abstinencia, en el momento que les obligamos a que dejen las redes sociales se vuelven irascibles, se ponen muy nerviosos. Esto al final lleva a una dependencia y en este caso estamos hablando de que los jóvenes han perdido el control, ya no son capaces de controlar ellos la situación, son las redes sociales las que están controlándoles a ellos y esto es de lo que tenemos que tratar de huir, ¿vale? De hecho, el 50% de los jóvenes entre 14 y 24 años, según otro estudio, reconoce que hace un uso excesivo de las TICs, pero me voy principalmente al dato que tenemos del 49, casi un 50% reconoce sentir esta dependencia de la que he comentado en la diapositiva anterior, ¿vale? Esto es peligroso. Todo esto nos va a llevar a unos riesgos, ¿no? Riesgos asociados a las redes sociales hay muchísimos. Aquí he detallado una larga lista que todavía podríamos añadir muchas más cosas, ¿verdad, compañeros? Punto suspensivo porque esto puede ser mucho más extenso. Yo, desde el ámbito de la educación, me quedo con los que tenéis aquí en esta tabla. Lo que nosotros estamos viendo, los docentes de la Comunidad de Madrid, a diario en las aulas, son bueno, pues indicadores psicológicos, ¿no? Como por ejemplo una falta de concentración, les cuesta muchísimo concentrarse muchas veces para poder hacer sus tareas y esto se refleja no solo en las entregas de ejercicios, proyectos, etcétera, sino en los resultados de los exámenes. Cosas muy banales al final se les escapan de la mano porque no son capaces de tener una concentración adecuada. Vemos también muchos casos de mucha ansiedad, mucho estrés, ¿vale? Y esto habría que analizar de dónde viene. Indicadores sociales, pues el contacto familiar, pues muy escaso, que vemos en muchísimos de los adolescentes cuando nos entrevistamos con ellos, ¿vale? Mucha dependencia tecnológica, que ellos mismos nos la cuentan a nosotros como profesores. Igual les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el trabajo? Es que estoy, fíjate, no me ha dado tiempo a hacerlo porque me quedé muy tarde con el móvil, las redes sociales. Ellos mismos lo manifiestan muchas veces, ¿no? Quizá ese espacio de sentarnos, hablar con ellos, es súper importante, esa cercanía para que nos puedan decir y nosotros podamos tener ya bueno, pinceladas de cómo les podemos ayudar a superar todo esto, ¿no? Y muchos indicadores físicos. Están aumentando los casos de sedentarismo también, trastornos alimenticios que comentábamos antes, dejan de comer o comen súper rápido o se llevan el plato de comida a la habitación para seguir en las redes sociales, ¿no? En lugar de quedarse en el salón haciendo una vida con toda la familia. No nos tenemos que olvidar tampoco de los juegos online. Los juegos online también forman parte de las redes sociales. Mira, mira cómo se ríen los adolescentes. Cuidado, porque a veces, no, si está jugando, como está jugando, no está con las redes sociales. Cuidado. Los juegos online tienen la capacidad de jugar en modo multijugador y esto se convierte en una red social porque contactan con muchísima gente, con unos poquitos. Sabrán quiénes son, ¿no? Sabrán la persona que hay detrás, pero con otros no. Están tras una identidad oculta, que no saben exactamente quién es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de controlar dónde se meten nuestros hijos, a qué juegos juegan, el tiempo que llevan y demás. Hay un test muy interesante que lo he traído también para darlo a conocer, porque es una herramienta que podemos utilizar, además de otros profesionales, los docentes, que es un test que podemos descargar directamente de la Fundación MAFRE y nos ayuda bueno, pues a diferenciar, ¿no? O a poder ver si cada uno de los alumnos a los que les pasamos este test tienen un uso responsable, no hay un uso problemático de las redes sociales, o están en situación de riesgo, o incluso ya tienen una adicción manifiesta, y esto nos permite hacer derivaciones a los servicios profesionales, ¿vale? Parece que todo es negativo, ¿no? Todo lo de las redes sociales, pero también hay muchas cosas positivas, como comento, ¿no? Pues permite la colaboración entre estudiantes, que de hecho desde los institutos de secundaria pues promovemos para facilitar
conseguir la competencia digital, entre otras competencias también que se marcan en educación, ¿no? Que deben de adquirir estos alumnos. Bueno, tiene muchísimas cosas buenas. Y luego como docentes, pues también las utilizamos, no vayamos a decir que solamente lo utilizan los jóvenes, ¿no? O sea, los docentes también utilizamos las redes sociales y plataformas digitales pues para intentar diversificar nuestras clases, hacerlas más atractivas también a nuestros jóvenes. Nos tenemos que poner un poquito de su lado para hacerles más atractivos todos los contenidos en general. Y luego, muy importante, van a permitir también un ámbito educativo a nivel global. De hecho, hay colaboraciones que se pueden hacer entre diferentes centros educativos a nivel internacional, partiendo de los Erasmus, el eTwinning, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué cambios necesitamos hacer en la familia y en la escuela? Principalmente, me quedo con lo que está marcado en amarillo: acompañar y guiar. Tampoco tenemos que hacer grandes cosas. Acompañar, como decían ellos, ¿no? Acompañar al adolescente, nos sentamos con ellos, intentamos entenderlos, hablamos de sentimientos. Esto es algo fundamental, poder hablar de sentimientos, cómo se sienten, cómo les hace sentir las redes sociales, o cómo les hace sentir estar en un juego online, ¿no? Que antes sonreían los adolescentes, y que les digan los padres: déjalo ya porque ya se ha acabado, ¿no? Y a lo mejor tenéis la presión por detrás del grupo, que sabéis que tenéis que estar ahí porque si no, no puede avanzar la partida como vosotros quisierais. Hay muchísimos factores a analizar, ¿vale? Entonces, principalmente esto, y tenemos que ayudar pues, con herramientas educativas a hacer que los adolescentes tengan un sentido crítico, muy importante, ¿no? Ver si realmente todo lo que ven en las redes está bien, está mal, porque en las redes todo se puede editar. Muy importante también la mediación parental, que sea activa. Tenemos muchísimas plataformas. El Family Link, por ejemplo, es una plataforma gratuita, el Custodio es una plataforma de pago, pero de esta manera podemos controlar y limitar también el tiempo que utilizan nuestros hijos en las redes sociales, muy importante. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cuál va a ser el mejor acompañamiento, el mejor control parental? Acompañamiento, supervisión y la educación. Tanto desde la familia como desde la escuela tenemos que trabajar de la mano, ¿vale? Toda la comunidad educativa en general. Y si no me equivoco, hay una sentencia del Tribunal Supremo, corregirme compañeros si estoy en... no estoy que dice esto: los padres no solo tienen el derecho de indagar, sino que tienen la obligación de hacerlo, de ver qué tecnologías están utilizando los hijos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué otras adaptaciones podemos hacer desde la educación? Bueno, pues principalmente lo que ya se ha hecho, el decreto 64/2025 en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que regula y limita los dispositivos digitales en los centros educativos. Entonces, a día de hoy, los centros educativos está prohibido el uso de dispositivos individuales, el móvil, en las aulas, a no ser que se vaya a utilizar con un fin pedagógico, educativo, de manera excepcional y muy vigilado y supervisado por los docentes. Pero está prohibido. En el centro donde yo trabajo, en concreto, es algo que tenemos muy a rajatabla. Alumno que vemos con un móvil, alumno que se va a jefatura y tiene un parte. Está prohibido, no podemos saltarnos las normas, ¿vale? Y luego también quería dar a conocer, por si no tenían noticias de ello, el servicio SAT. Es un servicio para el adolescente, ayuda al adolescente frente a las adicciones a las nuevas tecnologías. Muy importante también porque es un servicio público, es gratuito, trabaja en la Comunidad de Madrid, están ampliando además también las sedes y bueno, pues ofrece un acompañamiento psicológico para todos los alumnos en general, todos los adolescentes que despuntan con estas problemáticas, ¿vale? De adicción a las redes sociales. Y quería también comentarles que desde este mismo servicio va a haber 2 charlas, por si quieren participar en ellas, el 10 de junio y el 17 de junio, precisamente sobre las redes sociales. Dejo también el QR, simplemente si están interesados luego pueden cogerlo para asistir online de manera gratuita. Y también como recurso, pues ofrecer la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE,
que trabaja también con el Internet Segura for Kids, ¿vale?, que se llama, que da tanto apoyo a las familias como a grandes organizaciones para temas de seguridad relacionados con las nuevas tecnologías, que también me parece muy interesante, y en Internet esta página web la puede consultar todo el mundo y obtener muchísimos recursos, nuevas formas de trabajar en general en los soportes digitales. Les dejo también este teléfono, el 017, que es un teléfono del INCIBE también. Y por último, pues comentar que tenemos muchísimas guías que podemos encontrar a nivel digital en Internet, que nos ayuda tanto a los docentes como a los padres como a los propios alumnos con el uso de todas las redes sociales. Así que podemos seguir indagando y nada, agradecerles el tiempo que me han prestado. Muchísimas gracias. Vale, pues Juan Carlos y Miguel, cuando queráis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos, soy oficial de policía local, actualmente adscrito a la unidad de familia y menores, y una de nuestras tareas es la prevención, no solamente en el ámbito del contacto del día a día entre los menores, sino también la prevención de cualquier hecho delictivo en el ámbito de lo digital. Esto puede parecer algo, o podemos creer que es algo novedoso, que es algo de ahora, del 2026, pero la realidad es que nosotros iniciamos ya en el año 2000 un programa de prevención dentro de la policía local, programa de prevención que en un primer momento iba más destinado a lo que son esos casos de seguridad en los que tenemos una víctima, tenemos un agresor y ambos tienen una edad similar y estaban en edad de escolar. Con el paso de los años, ya en el año 2010, ya tuvimos que darle una vuelta y ahí empezamos con las acciones preventivas en materia de ciberseguridad. Obviamente en el año 2010 hablábamos de Twenty, hablábamos de Messenger, hablábamos de Musical.ly, que es el precursor del actual TikTok, y año por año tenemos que ir avanzando según avanzan las nuevas tecnologías, porque es nuestra responsabilidad también dar ese seguro de protección a los menores en su día a día o en el uso de estos recursos. Como ya han dicho, efectivamente, cada vez yo creo que a nivel de sociedad estamos más concienciados o estamos más acostumbrados a relacionarnos a través de las nuevas tecnologías. Así que desde el ámbito policial, pues no podemos ser ajenos a ello. Y como no podemos ser ajenos a esta nueva realidad, tenemos que ir implementando nuevas formas de vigilar, nuevas formas de controlar, nuevas formas también de estar presentes en las relaciones cotidianas que tienen los menores a través de las nuevas tecnologías. Nuestra labor principal desde ese año 2010 es la de estar actualizados, la de estar presentes y la de desarrollar acciones formativas preventivas en los centros escolares para, por un lado, dar a conocer aquellas actividades que pueden ser tomadas como delito y, por tanto, que los menores sean conscientes de en qué momento traspasan esa barrera, que en ocasiones es algo muy sutil, pero pasamos de lo que es el uso de las nuevas tecnologías al ámbito de lo delictivo. Y por otro lado, también nos resulta muy importante darnos a conocer con toda aquella población que pueda ser considerada o se pueda autopercibir como víctimas y que conozcan dónde están los recursos a nivel policial y a nivel institucional a los que acudir en aquellos momentos en los que ellos o ellas pues pueden sentirse atacados a través de las nuevas tecnologías, porque es algo tan novedoso. Es novedoso para las víctimas, pero es novedoso también para la policía, en la manera de abordar estos casos, la manera de recoger pruebas, la manera de investigar o instruir los atestados por delitos cometidos a través de una red social en concreto, son más difíciles o son más laboriosos que cualquier otro delito, ya que en ocasiones tenemos que solicitar la información del contenido de una conversación o del contenido de un perfil en una red social, lo tenemos que solicitar a nivel judicial
a través de ese juzgado y a un ámbito externo a lo que es la jurisdicción española, ya que muchas de estas plataformas no tienen su sede social en España, sino que la tienen en países terceros y pues todo se ralentiza mucho. Aún así, creemos que la labor que hacemos es lo suficientemente importante como para continuar con esas actualizaciones año por año. Y ahora Miguel, que es un compañero de la unidad, también uno de los encargados del desarrollo de estas conferencias en los institutos, pues nos va a dar un poco o nos va a hablar de las cifras exactas que manejamos aquí en San Fernando con respecto a la incidencia que tenemos tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo en los institutos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho el oficial, Miguel. Pertenezco a la unidad UFAM, en la que uno de los temas que tratamos es el que me ha salido de ya hablar aquí, las redes sociales. Bueno, lo primero, enhorabuena a los premiados, de acuerdo por los relatos. Y nosotros, una de las cosas que realizamos, uno de los temas que realizamos son las charlas en centros educativos. De acuerdo que damos más de 60 charlas con varios temas como redes sociales, peligros de redes sociales, el juego, vehículos de movilidad personal, está muy también de día el tema de los patinetes eléctricos, así como la responsabilidad penal del menor, ¿de acuerdo? Yo no soy una persona digital, es algo que poco a poco estoy metiendo en ello, pero no soy nada digital. Intento empatizar con personas que han nacido con esa digitalización. A veces no es sencillo, pero todas estas charlas, estos temas, que damos tiene una base, o por lo menos para mí es una base que, aunque yo no haya nacido en esta época, sí que veo muy importante, y es el respeto y la responsabilidad. Son dos palabras que son muy sencillas a priori, pero que esas dos palabras, eso lo tuve en mi época y creo que ahora también. ¿Me explico? Existiendo esas palabras que yo en estas charlas en las cuales estos diferentes temas, estos 4 temas que damos, uno de ellos más en concreto, que es el que venimos hoy a hablar aquí, esas palabras son muy importantes e intento definirlas y que me entiendan y que las interioricen, porque partiendo de esa base, creo que partiendo de esa base, ellos, a la hora de tener la información sobre las consecuencias que puede acarrear, a veces una torpeza, porque a veces el dolo, yo sé que voy a hacer daño, pero a veces, como ha dicho mi oficial, a veces es una línea muy delgada en la que no sé lo que estoy haciendo, pero estoy cometiendo un delito, ¿de acuerdo? En las redes sociales podemos cometer varios delitos, amenazas, ciberbullying, la que puede ser coacciones, amenazas. A veces también pecamos de dar excesiva información en las redes sociales y que nos suplante la identidad. A veces también decimos una foto, ¿qué puede ocasionar si envío una foto? Puede ocasionar muchas cosas, pero quizás no tenemos esa información. Pero estas charlas, creo que la información, o al menos es nuestro propósito, la damos. Definimos estas palabras de respeto y responsabilidad, pero ya no solo para el individuo, sino para el resto. Yo creo que ser respetuoso y tener respeto, no solo por mí, sino por la persona que tengo delante. Y creo, porque la incidencia que tenemos en San Fernando, si no me equivoco, es baja en estos temas, es porque esto está funcionando, creemos en ello. ¿De acuerdo? Redes sociales, como os he comentado, no soy una persona muy digital, lo uso. Y sé que una red social tiene su lado bueno, pero su lado malo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que un cuchillo sirve para cortar un filete, pero también para acuchillar a alguien. Una red social es maravilloso, pero tiene ese lado malo que quizás, sin tener ese respeto, sin tener esa responsabilidad, que como os digo es lo que intento un poco inculcar, definir y que ellos entiendan, ese mal uso y esa falta de información va a hacer que o por dolo o con intención, me refiero, o sin intención, caiga en una situación que no nos queremos ver ninguno, y mucho menos un menor, que nosotros, por nuestra profesión, tratamos
adultos, los cuales creo que ya a un adulto explicarle las reglas de cómo funciona la vida, pero a un menor creo que merece más la pena el poder poner un poquito más de fuerza en ello. Y yo a veces me esfuerzo en un poco en este tema de redes sociales, puesto que no soy una persona que esté muy metido en ello. Pero creo que lo que acabo de hablar hasta ahora, en mi época y en la de ahora, sí que tiene que ser una base. Y bueno, como os digo, otra manera en la cual les intento inculcar estas palabras que tengan esa responsabilidad, ese respeto, siempre, evidentemente, va a haber situaciones en las que fallen todos los recursos y también intento transmitirles que hay que saber pedir ayuda, y si por los propios mecanismos de un menor no sabe pedir ayuda, porque esos delitos que se pueden cometer, uno de ellos en las redes sociales es el ciberbullying, un menor que está sufriendo ese acoso, esas amenazas, algo que hoy está muy de actualidad, entre que vemos cada X tiempo un menor el cual se ha quitado la vida porque ha podido sufrir este tipo de delitos, pues creo que a todos se nos pone mal cuerpo. Y a veces esa persona no ha tenido las herramientas para poder pedir ayuda, pero sí el compañero al lado, sí ha habido pequeñas señales, que yo creo que a poco que nos fijemos esas señales, sí que son una alarma para darnos cuenta que algo puede suceder y poder pedir ayuda, lo ha dicho antes la compañera, a profesores, a padres, o, como os digo, inculcarles que la policía estamos para ayudar. Un poco para ilustrar lo que nos está diciendo Miguel, no solamente tenemos que estar vigilantes, es una obligación para todos nosotros estar actualizados. ¿Nos cuesta más? Sí, nos cuesta más, pero es nuestra obligación estar actualizados, porque si no sabéis lo que son las frutinovelas, no estáis actualizados ahora mismo. Algunos sí saben lo que son, pero hay muchos que han hecho así. Pues en este momento, conocer lo que es una frutinovela es estar actualizado. El año pasado, conocer lo que eran los brain rots era estar actualizado, pero ya no, aquello pasó. Y ese es el día a día al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, y desde policía tenemos que estar continuamente con ese proceso de actualización. A unos nos cuesta menos porque a lo mejor nos gusta más todo este mundo, a otros les cuesta más porque no son digitalmente tan activos, pero saber lo que está ocurriendo empieza por saber qué es lo que está pasando en ese mundo digital. Nadie debe tener miedo dentro de ese mundo digital. Nosotros desde policía tenemos servicio 24 horas al día, todos los días de la semana. Cualquier persona, cualquier menor, y así se lo trasladamos, que tenga cualquier incidencia, cualquier sentimiento encontrado, cualquier sensación de que está siendo víctima de un hecho delictivo, que lo ponga en ese momento en conocimiento de la policía, y si el organismo o la unidad especializada no está operativa en ese mismo instante, pues en el momento en el que la tengamos operativa le derivaremos el caso para poder ayudar. Así que nada, pues muchísimas gracias por este rato y aquí nos tenéis 24/7 para lo que necesitéis.